eterna. Porque es importante que nosotros aprendamos a conocer primeramente y a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Cristo verdadero y que fue el que murió en la cruz por nosotros, que es el unigénito de Dios. Porque hay veces que nosotros nos vamos a encontrar con personas en la calle y las personas, mira, pueden dejar fuera de base. ¿Y cómo tú sabes, cómo te consta a ti de que Cristo es el Cristo? ¿Cómo te consta a ti de que Jesús es el Hijo de Dios? Y les van a hacer muchas preguntas, sobre todo, uno, aquellas personas que se han apartado por alguna razón. Dos, aquellas personas que leyeron mucho tiempo la Biblia pero no la practican y quieren hacer saber que saben de lo que dice la Biblia. Y tres, aquellas personas que no creen en Dios. Aquellas personas que dicen, yo no creo que exista Jesús, o como me dijo a mí una vez un señor, sí, Jesús existió porque los libros lo dicen. Los científicos dicen que sí, pero no porque era profeta, ni porque era hijo de Dios. Simplemente fue un hombre más. Entonces, cuando usted se encuentra con este tipo de personas a las cuales todavía no se les ha abierto el entendimiento, no se les ha dado la iluminación, no se les ha revelado esta palabra, entonces usted está centrado, tiene al Espíritu Santo de Dios para darle una palabra y ha conocido lo que dice el libro de Juan, o los evangelios, o lo que narra. Y usted puede decirle con base, te lo tengo. El libro de Juan entonces se va a centrar en el propósito evangelístico. Se estructura alrededor de 8 señales milagrosas que sirven como pruebas de su identidad divina y también incluye discursos teológicos clave y pasajes enfocados en la fe personal, como son el caso del encuentro con Nicodemo y el encuentro con la mujer samaritana. Hemos escuchado muchísimas prédicas o muchísimos mensajes, o cuando leemos Dios, cada vez que vamos a leer una palabra, Dios nos hace un énfasis en algo nuevo a través de este capítulo o a través de estos versículos que nos hablan acerca de ese encuentro con Nicodemo y con la mujer samaritana. El propósito y el contexto principal, Juan escribió para convencer a sus lectores de la identidad de Jesús como el Mesías, el Dios hombre, y para que recibieran la vida eterna. Realmente podemos saber todo de la Biblia, podemos tener conocimiento, pero si todavía no conocemos, no nos hemos encontrado con ese Jesús, entonces es como que no tenemos ese amor en nuestra vida, y sin amor somos nada. Dice que podemos tener profecías, y tú puedes mover los montes si quieres, decirle a unas montañas, muévete para allá y se muevan, pero sin amor nada somos. Y como Jesús es amor, si yo no conozco de Jesús, entonces ¿qué yo voy a dar? Puedo saberme todo, estructuralmente la Biblia, puedo saberme que tiene cuántos libros, cuál es el antiguo, cuáles son los del nuevo, puedo saberme todo. Puedo saberme el Salmo 119 completo. Pero si yo no me he encontrado con Jesús y no sé defender que existe Jesús y que es el Cristo resucitado, entonces soy nada. Eso nos enseña Juan. Conocer a Jesús como el Mesías, el Dios hombre, y para que podamos recibir la vida eterna. El contexto histórico, el Evangelio fue escrito después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo y la expulsión de los judíos creyentes y de las sinagogas, lo que refleja un contexto de rechazo y búsqueda de una identidad nueva. ¿Cuál es su estructura y contenido clave? Las 8 señales de las que hemos hablado. El Evangelio se organiza en torno a 8 señales milagrosas que revelan la identidad de Jesús y edifican la fe. ¿Por qué edifican nuestra fe? Usted podrá conocer, Cristo haberle transformado su vida, pero hay muchas veces que muchas personas necesitan que ocurra un milagro para creer. Muchas personas necesitan que algo diferente acontezca para poder decir, es cierto. Es cierto que Jesús existe. Ay, ¿cómo lo dices? ¿Cómo sabes? Entonces no hablan de su encuentro con Dios, sino porque dicen, porque había una persona que conocía y la persona no caminaba y empezó a caminar, hizo un milagro. Por eso creo en Jesús. Y el libro de Juan nos habla de esos milagros que nos edifican en fe, nos ayudan a incrementar la fe.
Las 7 primeras señales se centran en la revelación de la persona de Cristo para producir fe en los lectores. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A Jesús se le llama el verbo porque es la expresión de Dios y es la manifestación de su palabra creadora. El término griego logos, que significa palabra o expresión, se usaba para referirse a Jesús, quien es la revelación completa de Dios al mundo. Y es a través de Él que toda la creación fue hecha, a través de Él, en Él y para Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Por qué vino Juan? Por testimonio. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por esa razón, cuando usted lucha contra lo que dice aquí en la palabra, usted está luchando contra Dios. Cuando usted dice, yo me como este versículo, pero este no me conviene, usted está luchando contra lo que ya tiene la palabra escrita. Así que Juan tenía muy claro cuál era el propósito por el cual él estaba establecido. Y él decía, yo soy la voz de aquel que viene. O sea, yo soy el que va a dar el que va a hablar de aquel por el que fue enviado, o sea, de la luz. Yo solamente vengo a hablarles para que estén preparados, porque se acerca, porque necesitaba preparar ese camino. Entonces no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Algunos ejemplos dentro de estas escrituras en el libro de Juan son el agua convertida en vino en las bodas de Caná, que nos habla en Juan capítulo 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vamos a ver. Yo me imagino a la gente, vámonos a este contexto, ¿no? Jesús, el Dios, el enviado, fue invitado a una boda. Más de uno diría, ¿y por qué Jesús va para la boda a celebrar? Porque Jesús está gozoso. ¿Saben cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está presa por predicar? ¿Cuánta gente está siendo maltratada? ¿Saben cuántas personas hay que no ven? Y él, en vez de estar haciendo milagros, se va para una boda. Ustedes saben cuántas personas están heridas en sus corazones y Jesús está gozoso y se va para una boda. Mientras que los demás están ayunando, Jesús se va para una boda con sus discípulos. Está enfiestado en Jesús. Así a veces somos nosotros, aún como cristianos. ¿Ok? La hermanita por allá, esa hermanita, mira. No, de verdad, en vez de estar orando, estar ayunando, la hermana se va para no compartir. ¿Qué les parece? Y quizás a lo mejor Dios está usando, porque todo lo usa con propósito, ¿no? Él lo llevó con un propósito que el que desconocía ni por allá se imaginaba de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Para ellos estaban, como dice Josué, el cambimbero. Se estaba cambiando. Entonces más de uno que son movidos por Dios para la obra de Dios, la persona dice, se está haciendo algo incorrecto.
Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. ¿Me dice? O sea, no tienen vino. Se quedaron sin vino. Jesús no le dijo, ¿qué le dijo eso? O sea, ¿y a mí qué me importa? O sea, eso no es de la boda, que lo busquen ellos. Jesús no le dijo eso. O sea, se sabía que era lo que iba a pasar. Había un milagro que tenía que acontecer para que las personas pudiesen ver. Y sin embargo, dice, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Okay? Ya sabemos la representación del vino. Y el Señor le está diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Todavía no ha llegado el momento. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les dijere. O sea, él le respondió, si todavía no es mi hora, no dijo, me voy a levantar y voy a ir a hacer, ya voy para allá. Según lo que narran aquí en Juan, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que le digan. Ya, ella sabía todo lo que había y que todo lo que aconteció, porque no todo está escrito. Hay cosas que acontecieron que quizás nosotros no conocemos, quizás no conocemos. Hace todo lo que dijeres, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Suena como raro, ¿verdad? Están todo el tiempo con él. O sea, estaban de día y de noche. El Señor les daba un consejo todos los días. El Señor todos los días les hablaba, pero ellos no le conocían. O sea, Él estaba con ellos. Imagínense ustedes, usted va con ellos, con sus hijos. Vamos a dar el ejemplo del hijo. Usted está con su hijo, usted cree que su hijo le conoce. Pero resulta que no le conocían. Y después de todo lo que el Señor había hecho y de todo lo que había acontecido, dice que sus discípulos creyeron en Él. Así a veces nosotros estamos sirviéndole a Dios, o estamos buscándole y no sabemos la Biblia, pero no le creemos. Somos sus discípulos llamados para predicar el Evangelio, pero resulta que no le creemos. De esto narra el libro de Juan en el capítulo 2. La sanidad del hijo de un noble en Juan 4, la sanidad del paralítico en Juan 5, la alimentación de los 5,000 en Juan 6, el caminar sobre el agua en Juan 6, la sanidad del ciego de nacimiento en Juan 9, la resurrección de Lázaro en Juan 11, la octava señal, la pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús, Juan 21, uno de los pasajes que más nos gustan a los cristianos. Discursos teológicos y encuentros claves. El prólogo, Juan 1, del 1 al 18. Quedamos en el 14, vamos a leer del 14 al 18. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le he dado a conocer. Hermoso. Introduce entonces allí en ese capítulo 1, del versículo 1 al 18, en lo que hablábamos sobre el verbo, que significa logos, que era Dios desde el principio,
y se hizo carne. Ahora, el encuentro con Nicodemo está transcrito en Juan capítulo 3. Vamos un momento al capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nueva no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere los celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se le está diciendo: es necesario de que yo parta, de que sea ascendido. Pero Nicodemo estaba como que... entiendo, pero yo imagino que él estaba recalculando todavía. ¿Cómo hago yo para meterme en el vientre de mi mamá? ¿Habrá alguna fórmula? ¿Será que él me vuelve más pequeñito? Estaba ahí con sus incógnitas, porque como él le decía: tú eres maestro de la palabra, como tú no vas a entender esto. Tú te sabes todo el libro de Moisés, te lo conoces todo. Eres aquel que sabe explicarle a una persona cuando viene a preguntarle, y no sabes esto. Eso habla ese encuentro con Nicodemo en Juan 3, que nos deja un ejemplo a todos de que debemos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Es decir, debemos ser diferentes. No vamos a nacer nuevamente del vientre de la mamá, no cabemos, sino que tenemos que nacer como personas diferentes. Si antes hacíamos algo inadecuado, ahora ya eso tiene que cambiar. Si antes éramos indolentes, eso tiene que cambiar. Si antes hacíamos cosas como, por ejemplo, no bendecíamos, maltratábamos al cónyuge, a la esposa, al esposo, entonces ya eso tiene que cambiar. Ay, yo me la pasaba todo el tiempo con flojera, fastidio, no limpio, no hago. O sea, eso tiene que cambiar, porque ahora somos nuevos. Ahora yo tengo que cumplir lo que dice la palabra. Que dice la palabra, que yo tengo que buscar del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo que buscar del reino de Dios. Y si yo he nacido de nuevo, yo tengo que entender que yo tengo que buscar del reino de Dios. Si yo he nacido de nuevo, yo tengo que entender que una silla yo no me la voy a llevar para el cielo. Yo tengo que despojarme de cosas que son vanas, de cosas que no me edifican, de cosas que simplemente no vienen al caso, o sea, que no me voy a llevar al cielo. Bueno, yo necesito cambiar, yo necesito soltar. Si antes le hablaba mal a mi mamá, le hablaba feo a mi papá, yo tengo que cambiar eso. Si antes yo peleaba por todo, ya tengo que aprender a morir a eso. ¿Y cómo van a venir esas pruebas? A través del proceso. Teoría práctica. O sea, yo me sé la teoría, pero en la práctica, ¿cómo soy? ¿He nacido de nuevo? Ahora, cuando yo identifico que hay cosas que yo debo soltar para nacer de nuevo,
No es para que yo me autolatigue y me empiece a dar latigazo. Por mi culpa, por mi no. A maltratarme. No, pero para que yo vaya a la iglesia. O sea, lo que quiere Dios no es que yo diga para que yo vaya a la iglesia y me excuse más y me vaya al mundo. Lo que quiere Dios es que yo identifique y suelte. Que yo vea que yo debo cambiar y soltar. En Juan 4 nos habla del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esto incluye declaraciones. Jesús se revela como el que da el agua viva y la mujer llega a creer en él. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿por qué se cansa si es Dios? Así la gente, hermano. Hermano, ¿por qué usted se cansa? Si usted es cristiano, usted no se debería cansar. Debería caminar incansablemente. Se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ay, porque el Señor la sacó el mismo. Ay, ¿para qué tenía sed? ¿Cómo que tenía sed Jesús? Si era Dios. Así empieza la gente y conversa a preguntarse. ¿Y por qué tenía sed si era Dios? ¿Y por qué usted tiene sed si usted se supone que es cristiano? ¿Y por qué se enferma si es cristiano? ¿Y por qué duerme en vez de estar vigilante? Porque es cristiano. ¿Y por qué está comiendo arepa? Si usted es cristiano debería estar ayunando. Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús, porque él fue con propósito para allá a pedir agua, le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que Jesús, a través de este pasaje, se revela por medio del agua como que Él es el agua de vida, aquel que nos sacia la sed. Porque cuando nosotros bebemos esa agua natural, nos va a volver a dar sed. Cuando nosotros tenemos una situación, la vamos a volver a vivir. Pero Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es el agua que nos da vida. Él es el calmante. Él es aquel que nosotros necesitamos para ser restaurados. Eso es lo que nos da como ejemplo Jesús a través de este pasaje. Enseñanzas sobre la identidad de Jesús incluyen declaraciones explícitas como yo soy y afirmaciones sobre su divinidad como en Juan 8:58. Dice en Juan capítulo 8, versículo 18. Cuando lo tenga le digo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Es decir, Él afirmó: yo soy el Dios. Yo soy. Y afirmaciones sobre la divinidad de Él como Hijo de Dios. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos encontrar acá en este estudio? Evangelismo. El libro proporciona modelos de evangelismo personal como los encuentros que tuvo con Nicodemo y la samaritana. Ahora le voy a dar un ejemplo de esto que nos enseña este libro de Juan. Usted a veces va en algún lugar, está en el trabajo, está en la calle, está en transporte público, y si usted no habla, se le acerca a alguien a hablarle. Y entonces Dios, por medio de cualquier excusa, le da algo, le da una palabra de vida. En cualquier momento usted le saca una palabra y usted no iba preparado para eso. O sea, yo no estoy. Jesús sí. Él iba todo con un propósito. Y Él ya, o sea, Él es la revelación, él tiene la revelación, Él tiene todo porque Él es el Dios mismo. Él sabía todo lo que debía acontecer. Pero sin embargo, el Espíritu Santo nos mueve a nosotros, donde quiera que estemos, para ser instrumento de evangelismo, o sea, para poder predicar la palabra. Por eso usted se rodea tanto de personas con problemas, con dificultades, con situaciones. Usted llega a algún sitio y se encendió el problema. Los problemas me están siguiendo. Parece que los problemas me persiguen. Y resulta que usted está allí, en medio de esas tinieblas, como luz. Usted, Dios, lo colocó allí con propósito. ¿Por qué? Él confía en usted. Él habla a través de usted. Él le usa a usted para evangelizar. Necesito ponerme, no voy a evangelizarlo porque no tengo una franela blanca. Que no me traje la camisa que dice Cristo Rey con la corona, no voy a evangelizar. No me hable que hoy no estoy dispuesto a evangelizar. Resulta que usted es evangelista. O sea, usted tiene que entregar la palabra. Nosotros todos tenemos que evangelizar. Nosotros todos tenemos que predicar. Tenemos que ser ese instrumento de Dios. Y en este libro de Juan, el Señor nos enseña cómo hacerlo. Nos da el ejemplo del mismo, de cómo Él evangelizaba, cómo Él enseñaba. Obviamente usted va a ser diferente porque usted es Jesús, pero Dios le va a usar. Aún en su misericordia el Señor nos usa. Él nos da consuelo y esperanza. Las enseñanzas de Jesús a sus discípulos sobre la muerte, resurrección, ofrecen consuelo a los creyentes que enfrentan la pérdida o la adversidad. También defiende la fe. Las enseñanzas de Juan sobre la deidad de Cristo son fundamentales para refutar falsas enseñanzas sobre la divinidad de Jesús. Vamos un momento al capítulo 2 de Juan. Donde habla de la boda de Caná. En medio de la boda de Caná, en este pasaje bíblico,
muchísimas cosas Dios nos enseña a través de esto. Uno, no todo el mundo va a creer en usted. Jesús estaba con los discípulos y los discípulos no creían en él hasta que él hizo el milagro. No que usted va a hacer un milagro, pero Dios en su inmensa misericordia le va a ayudar, le va a llevar a sitios estratégicos para orar conforme a su voluntad. Ahora, no es que esta va a ser la excusa para vivir a una discoteca, porque no, yo creo que Dios me va a usar allá, o que me voy a ir por allá a la fiesta de X cosa, porque Dios me va a llevar con propósito a las celebraciones halloweenses. O sea, yo no voy a ir allá con la excusa de que Dios me va a usar allá. ¿Ok? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dentro de este milagro que Dios hizo, quizás para alguna persona o para nosotros como cristianos, esperamos que sea algo mayor a eso. O sea, que el milagro convirtió el agua en vino. ¿Ok? Para algunas personas quizás a lo mejor creyeron y para otros dirían que Turco traería. Quizás algunos de los que estaban dijeron, ay, esto fue que lo metió allí, quién sabe de qué, o hicieron trampas. Porque nosotros nos vamos a conseguir con personas que no van a creer lo que usted está diciendo. Pero cuando usted tiene este libro, usted sabe lo que está hablando, entonces usted puede refutar lo que la otra persona está hablando en contra de lo que dice aquí con esto. Ahora, si usted le inventa una profecía o inventa algo que no está establecido aquí, estoy hablando de invento, que no estoy hablando de una revelación genuina, una iluminación, no estoy hablando de eso, que son cosas diferentes. ¿Ok? Los profetas fueron establecidos por Dios, siempre y cuando todo esté implícito en esta palabra. Ahora, que una persona invente es algo diferente. También dice aquí en Ezequiel, o sea, habla a aquellas personas que dicen cosas en nombre de Jesús que no vienen de parte de Jesús, o sea, que no vienen de parte de Dios. Así que este es un libro evangelístico. Muchas personas cuando van por primera vez, dicen, quiero conocer de la Biblia y no sé cómo hacerlo. Empiezo leyendo el Génesis, pero me enredo más, porque nunca la he leído. Entonces, ¿usted qué le recomienda? Vamos a los evangelios. Vamos a leer en Juan, porque en Juan comienza a narrarte la historia de Jesús. Entonces ya la persona no se va a confundir viviendo bajo la ley, sino que comienza a entender bajo la gracia. Y cuando comienza a entender bajo la gracia, entonces va a leer la historia de una forma histórica, va a leer el libro del Antiguo Testamento de esa forma histórica para conocimiento, para crecimiento, para avance y para corroborar que realmente en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Jesús y que Jesús está cerca, que su venida está cerca. Entonces el libro de Juan, en resumen, es un libro que nos habla, nos ayuda a cómo evangelizar, nos habla del verbo hecho carne, del yo soy, nos habla de su divinidad y nos habla acerca de las señales que dio, algunas de las señales que hizo Jesús, y dentro de esas nos mencionan 8. ¿Ok? Así que vamos a recibir, a leer de una forma inductiva esta palabra y les invito a que puedan leer en sus casas cada uno de estos pasajes en familia, que puedan sentarse o individualmente, se puede sentar y puede escudriñar y Dios le va a hablar a través de eso. Y ese mismo texto que evidencia la fe o que incrementa la fe y nos hace evidenciar la señal de lo que Jesús hace en nuestras vidas, nos va a ser de edificación no solo para nosotros, sino para otros. Que cuando algo acontezca, seguramente el Espíritu Santo va a traerlo. El momento de lo que ocurrió. ¿A cuántos les ha pasado? Cuando nosotros leemos alguna palabra, esa palabra es porque Dios la va a usar para edificar a otro,
para ayudar a transformar a una persona que está confundida, para ayudar a una persona que no le ha conocido, para fortalecer. Y me encontraba con alguien que me decía, mira, me escribió esta persona, tiene esto, está enferma, tiene una situación, y me mandó esto. No sé qué decirle, no sé cómo responderle. Pero tienes el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo te va a guiar a cómo tú vas a responderle. Háblale con la Biblia, que nos enseña el Señor acerca de las personas que viven sufrimientos. En el mundo tendré las aflicciones, pero confía que yo he vencido el mundo. No solamente, o sea, todas las cosas son hechas para bien a los que amamos a Cristo, o sea, a los que le amamos y a los que son llamados conforme a un propósito. Todo nos va a ayudar a bien, nos ayuda a la transformación. Así que es necesario que nosotros podamos indagar. Vamos a orar para despedir, creyendo de que este estudio bíblico